Buenas noches, Dios les bendiga. Monterrey es una de las ciudades que regularmente cuando hay lluvia eh, sufre inundaciones muy severas y es muy fácil, por ejemplo, minimizar esos efectos. Estamos tan acostumbrados a que se inunda, a que vemos nuestras calles llenas de corrientes, hasta hace olas en los barrios y todas esas cosas, que no pasa ninguna lluvia fuerte sin que pase esto, que hay pedazos que pareciera que no están tan profundos y la gente se arriesga a cruzar o tratan de poner también de cruzar con sus autos o cruzar a pie. Y entonces, constantemente durante las lluvias, Protección Civil y los bomberos tienen bastante trabajo por esta situación. Minimizamos el riesgo, pensamos que no está tan hondo tal vez, pensamos que la corriente no está tan alta, que pensamos que es muy baja el nivel, y aunque por ejemplo por toda la ciudad están unos especies de semáforos en cartelones diciendo a qué nivel está el agua donde ya no puedes cruzar, regularmente no respetamos esas señales. Y entonces cuando vienen ese tipo de situaciones te das cuenta que ya en lo que acuerdas la corriente ya te llevó o se llevó tu vehículo o a ti y a tu vehículo y a tu familia. Entonces, esto queremos reflexionarlo, tocamos estos temas constantemente tratando de buscar cada lado de la situación porque vemos una y otra vez estos mismos efectos en nuestra vida, en la vida de las personas que nos rodean, en la vida de los que platicamos. Y queremos tocar esta noche un poco de lo que es el sufrimiento. Dice, necesito escapar del sufrimiento. ¿Cuántas situaciones de las que nosotros estamos viviendo, como decíamos ahorita de las inundaciones, ya en lo que tú te diste cuenta, ya para ahora que te das cuenta, estás totalmente sumergido y afectado por el sufrimiento que estás viviendo, por la situación que estás viviendo? Ya perdiste completamente tu paz, ya perdiste completamente el tener una mente sana, sino que constantemente te atormentan los pensamientos, no puedes dejar de pensar en esas situaciones que involucran tu sufrimiento, no puedes dormir, viene la enfermedad, dejamos de disfrutar las cosas y lo más grave de todo esto es que nuestra relación con Dios es fracturada, ya no podemos orar, ya leemos la Biblia y no la podemos a lo mejor ni entender, ni queremos leerla porque ya no produce en nosotros el menor de los intereses y nuestra relación con Dios se fractura. Entonces, vamos a hablar, necesito escapar de este sufrimiento y vamos a empezar con la primera diapositiva. Y vamos a ver las dos palabras básicas de este inicio del estudio que dice escapar. Escapar es salirse de la carpa, es zafarse de una atadura, una restricción, es huir del peligro, es liberarse de una trampa, de una dificultad, pecado o situación. Es también escapar o entrar dentro de una salvación espiritual de la condenación. La escritura está llena de pasajes que nos hablan de cómo escapar, que Dios nos impulsa incluso a escapar, pero en verdad a veces trato de tratar estos conceptos porque pensamos que estamos escapando, porque queremos zafarnos de algo, pero terminamos rehuyendo. Y yo trataba, le decía a mis hijos, de tratar de producir un cambio entre escapar y huir, pero me encontré que aún bíblicamente hay ocasiones en que la escritura nos llama a huir. Entonces la palabra que sí me pone como opuesta a escapar es rehuir. Y entonces nosotros lo que necesitamos delante de Dios ante la situación de sufrimiento que estamos viviendo es escapar, es zafarnos de esa atadura en la que estamos, es quitarnos esa restricción, ese temor, esa angustia que no nos deja caminar, es huir del peligro en el que podemos estar entrando por el pecado, por la situación que estamos viviendo, es liberarnos de la trampa que el enemigo ya ha puesto, es incluso entrar a una salvación espiritual de la condenación. Y entonces necesitamos escapar y vamos a ver el otro concepto que aplica aquí, el que sigue, por favor. El sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es un padecimiento, es una pena causada por el pecado.
¿Cuántas veces hemos pensado que el sufrimiento viene porque Dios no está al pendiente de nuestras vidas o porque Él es un ogro malvado que no ve todo lo que está pasando en el universo, en el mundo? Pero cuando tú buscas la definición, resulta que el padecimiento es una pena causada por el pecado y la desobediencia humana. El sufrimiento desde el primer momento en la Biblia o desde el primer momento en el mundo vino cuando el hombre decidió romper las normas, los estatutos que Dios había establecido para mantenernos en paz y en bendición. Dios no es el causante del sufrimiento, como regularmente escuchamos por doquier, que Dios causa el sufrimiento, pero sí, lo que Dios hace es usar el sufrimiento. Él no causa el sufrimiento lo causamos nosotros por el pecado. Y también muchas veces hemos escuchado y a lo mejor nosotros hemos pensado y dicho, es que si desde el principio Dios no permitiera la maldad, no hubiera permitido que Adán y Eva pecaran, no permitiera, acabara con los malos, no dejara que las cosas malas pasaran. Cuando hablamos de estas cosas, a veces no nos damos cuenta qué tan ignorante es nuestro pensamiento de querer comparar nuestra mente completamente afectada por todo el pecado en el que vivimos y la destrucción en la que estamos, con un Dios que es perfecto y que dice, según su misma palabra, que no hay oscuridad ni variación en él. Y entonces tratamos de decir que si Dios eliminara a los malvados no habría pecado o no habría sufrimiento en el mundo. Pero si Dios tuviera que eliminar a los malvados, pues se quedaba sin ninguno, porque todos nosotros somos malvados. Y a veces decimos, es que porque hay corrupción, porque hay otra persona de este lado que somos nosotros, que cuando nos surge o queremos irnos rápido, aceptamos esa corrupción en el tránsito, cuando pagamos porque queremos un servicio especial diferente a otras personas. En realidad, todos, si nosotros decimos que Dios debería de matar o aniquilar de este mundo a las personas que le hacen daño a otro, pues nos aniquilaría a todos porque de una u otra manera todos le hacemos daño a una persona. Entonces, seguramente cuando hablamos de sufrimiento, tenemos primero que entender que el sufrimiento lo causamos todos nosotros. Y tú al decir yo no le hago daño a nadie, pues serías perfecto porque todos de alguna manera ofendemos, dañamos y lastimamos porque es parte de nuestra naturaleza. Vamos a ver el siguiente. La siguiente. ¿Cuáles son las fuentes del sufrimiento? Decíamos ahorita, bueno, es mi propio pecado, aunque no nos guste reconocerlo. Regularmente cuando estamos en el pecado, en el sufrimiento, dejamos de pensar en que muchas veces nos llevó el sufrimiento por nuestro propio pecado, por el pecado de otros. A veces sí, las situaciones que vivimos son por la maldad de otra persona, por las afectaciones de una persona, por la intervención del enemigo, que donde nosotros abrimos una puerta y nos descuidamos, él inmediatamente aprovecha para venir a pegarnos, y por el deterioro en el mundo en el que estamos, muchas enfermedades, problemas de salud, accidentes, catástrofes suceden porque este mundo se ha ido deteriorando poco a poco por nuestro mismo pecado. Nosotros decimos que no destruimos la naturaleza, pero contaminamos, vas por la calle y tiras, hacemos daño a los animales, no podemos vivir sin todas estas cuestiones de modernidad que han lastimado y destruido la naturaleza para que nosotros podamos tener más tiempo para generar riqueza, y en ese más tiempo pues hacemos nuestro horno de microondas y destruimos todo, somos colaboradores de este deterioro del mundo. Entonces seguimos en el punto que no queremos escuchar, pero todos somos participantes de las fuentes de sufrimiento que hay en este mundo. Y entonces, vamos a empezar con la primera parte que decíamos, el pecado propio. Decíamos ahorita, la fuente del sufrimiento viene muchas veces por nosotros y queremos ignorarlo, y eso nos lleva a buscar culpables, a buscar a otro, y entonces, aun cuando vemos a una persona que está enferma, el otro día escuchaba a alguien que me dijo, es que ¿por qué? ¿Qué mal he hecho a otra persona? ¿Qué tan malo he sido por lo que estoy viviendo? Y por la situación específica que esta persona que amamos está viviendo, es porque nunca quiso cuidar su salud, ni su alimentación, ni todos los excesos, que eran grandes excesos en el descuido de su salud, fueron los que en un momento dado alcanzaron. Sabemos que no todas las personas enfermas son por descuido de salud, pero a veces necesitamos reconocer en qué parte
de este sufrimiento estamos. Y decíamos, y entonces cuando nosotros entramos en el sufrimiento, estas son las primeras reacciones que como seres humanos tenemos al estar pasando por un sufrimiento. Y viene primero el enojo. Y yo empezaba a buscar en la investigación, porque nosotros queremos enfatizar aquí que toda la raíz de todo esto es porque Dios no está en nuestras vidas en el lugar en el que tiene que estar. Entonces yo investigaba, cuando el enojo viene, ¿qué es lo que el enojo produce en nuestra relación con Dios? Y entonces me venían estos conceptos. En nuestra relación, cuando viene el enojo por el sufrimiento que estamos viviendo, inmediatamente viene el resentimiento y el desprecio contra Dios. Estamos resentidos porque creemos en nuestra ignorancia y en nuestro dolor que estamos experimentando que Dios no está ahí, y empezamos a guardarle resentimiento por no estar con nosotros, y empezamos a despreciar el orar, empezamos a despreciar los mandamientos de Dios, porque estamos, el enojo, el no entrar en una comunión correcta con Dios nos hace pensar que Dios está en contra de nosotros, y inmediatamente vamos al resentimiento y al desprecio. Vamos a ver la siguiente fuente. Me gustaría que esta noche fuéramos honestos en el tiempo de sufrimiento que estemos pasando, y reconociendo cuáles de estas afectaciones tenemos, para que podamos a llegar al punto del título de este estudio, es decir, necesito escapar. Y para escapar necesitas hacerlo, y necesito hacerlo bien. El segundo efecto que viene cuando nosotros estamos en el sufrimiento es que hacemos un distanciamiento. Y en este distanciamiento entramos en unos problemas de comunicación con Dios. Ya no entendemos lo que está pasando. Ya no entendemos ni podemos eslabonar, poner en el lugar correcto a Dios en nuestra vida para poder sobrepasar este momento, esta situación de sufrimiento que estoy viviendo. Entonces empieza el problema de comunicación. Ya no entendemos la palabra. Hace unas 3 semanas estuvo aquí una persona pasando por un sufrimiento muy fuerte. Nosotros desde afuera a veces es más fácil, podemos identificar ciertas cosas, ¿verdad? Del sufrimiento que estaba pasando y cuál era su parte de la responsabilidad. Pero el sufrimiento que ella estaba viviendo le impedía ya, hasta como no había entrado en ese proceso con Dios, y a todos nos sucede lo mismo. Ya tenía problemas para comunicarse con Dios y ya no podía entender nada. O sea, tú le dices, ¿sabes qué? Es que esta parte es tu responsabilidad, y ella no lo veía. No lo veía porque ya el resentimiento, porque ya el enojo, ya era una situación que estaba completa y absolutamente gobernando su vida. Y entonces era ya algo en el que ya había problemas de comunicación con Dios, y estoy segura que también con nosotros, que al decirle lo que no quería escuchar, hacía que yo sé que en ese momento se estuviera enojado con nosotros. ¿Por qué? Porque ya nuestra mente empieza a distorsionarse y empezamos a buscar culpables, porque en el sufrimiento pensamos que porque estamos sufriendo no tenemos responsabilidad, porque hay dolor, porque estamos llorando, porque nos duele, porque estamos afligidos, pero siempre hay una responsabilidad de nosotros, hasta en las cosas que parecieran menos importantes. Por ejemplo, a veces yo estaba buscando consecuencias del enojo, ya no por cuestiones de tiempo pudimos entrar más a profundidad, tal vez después haya que desglosar una por una, pero decía que el enojo producía taquicardia, aceleramiento del corazón, presión alta, problemas digestivos, y yo analizaba cuando yo me enojo y cuando yo me he enojado, y no es algo que pase instantáneamente, pero después nosotros nos gusta correr, por ejemplo, y entonces me fui dando cuenta que no era como que instantáneamente, pero que al cabo de los días o de un tiempo en el que yo estaba en una situación de enojo constante, de una afectación de estar viendo una injusticia grande en nuestra vida o en la vida de otra persona, ese enojo al cabo de los días me producía dificultades al correr, me producía una afectación en mi rendimiento, en mi libertad para hacer eso que me gusta, que es correr. Entonces, tenemos que ir checando
analizando, produce problemas de salud. Si tú tienes otro tipo de enfermedades, diabetes, persona alta, tenemos que empezar a checar qué de nuestras emociones empezaron a deteriorar nuestra salud. Y ya en este caso nos es imposible volver tan fácil porque no reconocemos que ese sufrimiento también viene por lo que no estamos haciendo mal. Y en esas situaciones del enojo, mi esposo me enseñó esta semana un texto que se me quedó bien grabado en ese momento y que produjo el efecto que necesitaba que produjera en mí, que decía, pero es que mira, yo sé que a lo mejor no estás disfrutando, viviéndolo correctamente esto, porque te enojaste, pero la palabra de Dios siempre lo dijo de una manera así bien tranquila, bien desahogada, pero involucra un trato que Dios ha tenido con su vida y que me hizo a mí ver el aprendizaje que yo tenía que tomar. Decía, pero a fin de cuentas la Escritura dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y en ese momento entendí esto, que tenemos que entrar a esta profundidad y que ninguno de nosotros somos perfectos. Caemos una y otra vez en situaciones de pecado, pero tenemos que aprender a reconocer para que nuestro entendimiento sea transformado y podamos crecer. Vamos a ver el siguiente efecto que produce en nuestra relación con Dios. Cuando viene el sufrimiento, viene la duda. Una duda que en nuestra relación con Dios produce inseguridad y produce un miedo incontrolable. Qué terrible es, o sea, la duda generalmente lo vemos como que será, no será, pero la duda tiene un efecto totalmente destructivo en nuestra relación con Dios. Nos produce una inseguridad tal que dejamos de estar parados firmes en la roca que es Jesucristo y empezamos a tambalearnos. Es que será, si por ejemplo decidimos entrar en un proceso con Dios porque estamos buscando un crecimiento en Él, en tener una relación más profunda con Él, y decimos, es que entonces habré hecho mal, o sea, habré hecho esto mal, lo que estoy haciendo está mal, mejor a lo mejor no debo de tratar de hacer lo correcto delante de Dios, porque hasta la gente piensa que somos santurrones religiosos, exagerados, porque estamos tratando de cortar todas las cosas que a Dios le desagrada. ¿O será que escuché mal cuando Dios me dijo, apártate de este pecado, deja de hacer esto, confía en mí en esta decisión que estás tomando? ¿Será que vino esta enfermedad sobre mi vida y no le veo solución? O sea, el miedo se apodera de mí porque esto no lo veo solución, esta situación con mi familia, esta relación en mi matrimonio, esta situación en mi trabajo. Entra un miedo incontrolable, una inseguridad que empieza a gobernar a tal manera tu pensamiento, tus emociones, tus sentimientos, tu hablar y tu andar, que sigue volviéndose en una bola de nieve más y más destructiva sobre nuestra vida. Y el sufrimiento sigue en una cadena de crecimiento total y absoluto. Y yo trataba de buscarle un entendimiento a esto y de decir, sí, por ejemplo, viene el miedo y ya tienes miedo de salir a la calle, por ejemplo, y ya tienes miedo de sales a la calle y dices, no, pero es que si no salgo sin esto este fetiche que me da seguridad, mejor no salgo. Y si tienes miedo de hacer, sabes que si dejo de hacer esto me empieza a faltar dinero. Y ese miedo te sigue gobernando de tal forma que aunque veas que te produce por un lado sufrimiento y afectaciones, por el sufrimiento que estás teniendo, por el miedo a que ese sufrimiento se convierta más, se haga más fuerte, no dejas de hacer ese pecado que te está destruyendo. No dejas de vivir en esa duda, no dejas de vivir en esa inseguridad y prefieres, según tú, sobrellevar ese miedo, pero no apartarte del pecado porque tienes miedo a que al apartarte de ese pecado vas a estar en una situación peor. Y no nos damos cuenta, les decía yo ahorita, que pasa lo que cuando las inundaciones, que tú piensas que eso no te va a tumbar, que sí vas a poder seguir caminando en medio de ese cruce de agua, pero ya no, nos va a dejar atrapados. Vamos a ver el que sigue. Y entramos a esta parte que si se fijan empieza el enojo, empieza la duda, se va acrecentando esto y junto con todas las broncas que traes por tu sufrimiento vas a tener mucha más bronca porque nosotros estamos diseñados para tener una relación con Dios y cuando esa relación con Dios se quiebra, todo se vuelve caótico y destructivo. Empezamos a cuestionar a Dios. Empezamos
¿Qué produce este cuestionamiento de Dios? Nuestro autoconocimiento y nuestra apatía espiritual. Empezamos a decir, bueno, es que la Biblia dice esto, pero yo he aprendido que es así en mi experiencia personal, en mi experiencia laboral. Esta semana, y esta persona seguro que ve estos estudios, yo sé que los ve, y yo estaba tratando de explicarle una situación por un conocimiento de experiencia que yo tenía. Y cuando al final de esta plática que tuvimos juntas, me di cuenta que sí me salí del contexto bíblico en unas cosas porque yo tengo conocimiento. Y entonces tuve que entrar en un proceso de hablar con Dios y decirle, Señor, qué peligroso es nuestro conocimiento, porque luego de repente sí nos lleva a pecar contra Dios. Necesitamos entender que todo el conocimiento, que toda la experiencia que podamos tener en nuestra vida, aún en conocimiento bíblico y todo, necesitamos sujetarlo a la palabra y que absolutamente sea gobernado por Dios. Y volvemos al texto de que al fin de cuentas todo nos ayuda para bien si nosotros entendemos y reconocemos y decimos, ¿sabes qué? La próxima vez que tenga que hablar sobre este tema voy a escudriñar más la escritura para que esto hacerlo mejor, porque nuestro fin es agradar a Dios y el fin de Dios es que vayamos creciendo en el conocimiento de Dios para que nuestra vida sea sanada y restaurada. Buscamos otras opciones destructivas disfrazadas de una nueva esperanza. ¿Sabes que Dios no me escucha? Me voy a estas enseñanzas que me compartió mi amigo, mi amiga. El horóscopo me ha dado más buenas soluciones. Estas enseñanzas sobre que Jesucristo no es el centro de la salvación, sino que hay otras cosas. No te creas tanto de que si mueres hay un cielo, un infierno, o que no pasa nada, a lo mejor tienes chance, una vida, 2 vidas, 3 vidas, no sé. O sea, empezamos a adquirir unos conocimientos alternativos que nos produzcan un poquito de estabilidad en medio del sufrimiento que estamos pasando. Sabemos que robar es malo, sabemos que engañar es malo, sabemos que tomar algo que no nos corresponde, aún en medio de la necesidad, es pecado, es desagradable delante de Dios, pero nos defendemos. Y decimos, es que Dios sabe que yo lo necesito y que por eso estoy pecando, tomando esto que no es mío, queriéndolo tomar, queriendo encontrar la manera de quedármelo, porque Dios sabe que estoy sufriendo o que voy a sufrir si renuncio a esto. O esto es mío, me corresponde, sí, lo voy a agarrar, pero en ese proceso de tomar lo tuyo, tiras y golpeas y aniquilas y desgraciadamente utilizamos la escritura para lastimar en medio de nuestro sufrimiento. Estamos sufriendo, estamos entrando en duda en todo lo que hemos visto y en medio de nuestro sufrimiento empezamos a herir y lastimar a otras personas y nuestro cuestionamiento y apatía espiritual nos va a producir alejarnos completamente de Dios porque empezamos a buscar otras opciones destructivas para solucionar nuestro sufrimiento. Vamos a ver qué sigue. Y viene este último de los pasos que yo creo que se ejerce desde el principio, pero al final se manifiesta de una manera más fuerte, que es la pérdida de la esperanza. ¿Qué es la pérdida de la esperanza? La pérdida de la esperanza es un sufrimiento prolongado que debilita mi fe. La percepción de que Dios no cumple sus promesas, la pérdida del sentido de la vida o la sensación de que Dios nos ha abandonado. ¿Cuántos de nosotros tenemos ahorita la honestidad que nos lleve a la libertad de reconocer que nuestra batalla, nuestra lucha, que empezamos de la manera de queriendo agradar a Dios, que empezamos tratando de hacer las cosas bien, pero que se ha alargado, porque entre más tratamos de hacer las cosas bien y hacer lo correcto, más se profundizaba tu sufrimiento en esa lucha, o más se profundiza mi sufrimiento. Y entonces el sufrimiento ya ahorita se vuelve a lo mejor tan fuerte en lo que estamos pasando, que llega al punto en que nuestra fe en momentos o totalmente se debilita, porque el tiempo se ha hecho prolongada. Tal vez tu enfermedad se ha hecho prolongado, el sufrimiento que estás pasando, en una situación que nosotros tenemos ya un tiempo experimentando. Vimos desde el principio que era la decisión correcta, porque la destrucción que estaba ocasionando
esa situación que estábamos viviendo era demasiado fuerte. Sabemos que no había otra forma, pero aún en ese momento cuando empezó el sufrimiento que iba a traer eso, lo pensamos en mejor seguir sobrellevando la situación que estaba, pero sabíamos que al final iba a producir un deterioro más fuerte en nuestra vida. Y no solamente en nuestra vida, sino en la vida de nuestra familia. Pero no crean que, por ejemplo, ese momento de tomar la decisión, que estamos convencidos que en Dios era la correcta, hizo que el proceso fuera más fácil o lo hizo más fácil. En verdad, yo creo, no sé, yo creo que mi esposo piensa igual, que estamos experimentando ahorita un nivel de sufrimiento, por decir, o de espera o de aflicción más fuerte que el que experimentamos al principio, porque a lo mejor al principio teníamos más fuerza y más confianza porque no sabíamos todo el proceso que íbamos a experimentar, y aún que nosotros en este momento reconocemos y sabemos que el crecimiento que hemos tenido en Jesucristo ha superado las expectativas que pudiéramos haber jamás soñado, con todo lo que hemos pasado en nuestra vida, que de todas las bendiciones que Dios nos ha dado, este proceso continuo ha sido de bendición enorme, de un crecimiento enorme, de un conocimiento de quién es Dios, mucho más de todo lo que en nuestra vida pudimos haber vivido. Eso no quita que sí hay todavía sufrimiento por cosas que necesitaban ser tratadas en nuestra vida, por el pecado de otros, por el deterioro de la condición del mundo en el que estamos. Y vienen tiempos, y hay días, y hay semanas, y hay momentos que hay mucho dolor, que nosotros también decimos, ya quiero salir, quiero terminar, pero que hay formas de terminarlo. Ahorita imagínense, haber resistido todo este tiempo tratando de entender a Dios y entendiendo los cambios en nuestra forma de vivir y en nuestros pecados y en nuestras inseguridades que Dios tenía que hacer, y soltarlo ahorita al final. No, tenemos que seguir ahí, pero hay veces que la fe se debilita, que pensamos y decimos, es que como que Dios nos dio unas promesas en este proceso y como que no las veo. Perdemos a veces el sentido de que qué onda, qué está pasando, o la sensación de un abandono, porque hay momentos en que el trato de Dios en nuestra aflicción se vuelve, o sea, produce, dice la Escritura, un cada vez más excelente peso de gloria, pero en nuestra carne, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, produce un dolor que es bien fuerte. Pero necesitamos nosotros mismos seguir. No se trata de vivir en el dolor como de autoflagelarnos, de, ay, estoy doliendo, sino del poder entender lo que el dolor produce, y ahorita lo vamos a ver. Vamos a seguir con esta parte de aquí. Todos hemos pasado de alguna u otra forma en este punto. Culpar a Dios. El resentimiento, el alejamiento de una falsa sensación de culpa que evita el verdadero arrepentimiento y una dificultad para aceptar la responsabilidad sobre los propios problemas. ¿Cuántos de nosotros, miren, podemos decir, a lo mejor ciertos sufrimientos decimos, es que yo no los ocasioné, por ejemplo, pasó algo y fue por el pecado de otro? Esta semana, nosotros incluso lo pusimos en nuestra página de Facebook, fuimos espectadores y participantes de estar en el lugar donde estaba habiendo una situación de violencia, pero también habiendo una situación de desprecio, una situación de injusticia completamente fuerte, que ya hemos visto durante un larguísimo tiempo, y que lo hemos visto constantemente, y que en Dios hemos tratado de hacer lo correcto, pero nosotros no tenemos la capacidad de alguna forma de transformar la forma de pensar de otras personas, y que aún, y peor cuando la forma de pensar de esas personas es diciendo que lo que están haciendo está bien, y aunque tú completamente sabes que no. Entonces, ese tipo de situaciones producen un efecto en nosotros. ¿Cuál es el pecado que cometemos nosotros cuando estamos ante una situación de injusticia constante? De algo que vemos constantemente en el mundo, de la injusticia, de la maldad de otros, y que vemos que afectan y destruyen y que han producido estragos por años en la vida de otros, ¿verdad? Vemos la maldad de unos produciendo estragos en otros, vemos la maldad de unos produciendo estragos en nuestra vida.
Y entonces tú dices, entonces a mí que viví esa situación esta semana, ¿cuál es mi pecado? Si yo no fui, o sea, yo nomás estuve ahí, lo vi, lo conozco, lo experimento, yo no tengo nada que ver con ese pecado, podemos decir nosotros, con esa injusticia que se está haciendo. Mi pecado no va a estar en la injusticia, esa injusticia va a seguir pasando y nosotros sabemos que en esta situación que vivimos esta semana, porque las personas involucradas en el asunto en verdad no quieren tener una relación y una renovación con Dios, esa injusticia va a seguir pasando hasta que esas personas decidan quebrantarse ante Dios y que estamos orando y que les amamos y que en verdad anhelamos que Dios produzca un cambio porque también habría libertad en la vida de las personas. Pero sabemos que no va a ser así, o no sabemos en qué tiempo pueda ser así. Entonces esta injusticia, junto con todas las que relacionan esta situación, va a seguir pasando. Pero ¿cuál es el pecado que yo cometí en esta situación? Uno, que nosotros empezamos a molestarnos, a enojarnos por esas situaciones y empezamos a, a traer sobre nuestra propia vida una carga que no tiene que llevar. ¿Y eso por qué pasa? Porque a lo mejor nosotros también fuimos afectados por otras personas que hicieron exactamente esta misma injusticia y empezamos a sentir entendimiento de lo que la persona está pasando, pero a lo mejor no hemos sido del todo sanados y empieza a producir dolor en nosotros y empezamos a no hacerlo del todo bien, porque ningún ser humano de nosotros puede a tener una reacción correcta a las cosas. Entonces, aún en las injusticias, el hecho de que tú y yo nos enojemos y nos enojemos y empezamos a decir, por ejemplo, esta semana, para que ustedes me lo entiendan mejor en una situación real, hubo un suceso muy notado que vimos todos, que fue esa pipa que explotó en la Ciudad de México, ¿verdad? Y que ha traído una aflicción sobre cientos de familias, y no es que más, por toda la gente que fue herida, que fue muerta, que fue lastimada. Entonces, la primera reacción de que nosotros podemos decir al conductor de la pipa es, o sea, hubo comentarios ahí sumamente destructivos de decirle, o sea, porque él era el culpable ante los ojos de todos nosotros de toda esta calamidad que trajo destrucción sobre tantas y tantas familias y dolor. Y entonces nuestra reacción es empezar a irnos en contra de la persona y no saber todo lo que pudo haber detrás de la empresa, que el vehículo, las situaciones, otros conductores, problemas. Hay tantos factores en este nivel de sufrimiento tan destructivo que empezamos a nosotros a hablar por lo que conocemos, por lo que hemos vivido, por nuestros propios sufrimientos, y tiramos y aventamos y decimos nuestras opiniones haciendo aún más daño, porque entonces se había 100 familias afectadas por la situación de destrucción de esta pipa, ahora hay 120 por las 20 familias que están relacionadas con el conductor, y hay a lo mejor 140 por las familias que están relacionadas con los dueños de la empresa, que ninguno de ellos iba manejando, pero a lo mejor la codicia, la avaricia, no se invirtió lo correcto, y empezamos, ya no son 100 familias, ya son 140 familias, y tú vas a decir, pero es que aún unas no tienen solución la muerte que produjo en las familias afectadas, pero en las otras familias también puede haber muerte cuando tanta destrucción pública que producen las redes sociales puede traer que alguna de esas personas ya no quiera vivir. O sea, necesitamos entender que todos nosotros de una o de otra manera en nuestro sufrimiento o en el sufrimiento de otros empezamos a guardar resentimientos, alejamientos, empezamos a hacer lo incorrecto por nuestras propias afectaciones, y es el pecado que tenemos que nosotros transformar. Yo no puedo transformar el pecado de otro, ni puedo hacer nada, entre comillas, que sí puedo hacer por todas estas familias afectadas por esta tragedia, pero sí lo hay. Si tú en vez de reaccionar en una red social en contra de todos los involucrados para destrucción de esto, tú quiebras tu orgullo, te doblas de rodillas y reconocemos que nuestro autoconocimiento, nuestra experiencia, no es la que debe de ser, sino lo que Dios establece en su palabra. Yo me postro y me doblo y le digo, Dios, ten misericordia, y estoy ahí clamando, suplicando, tomando la palabra por las familias, por las personas afectadas por esta injusticia. Hay más poder en esas palabras para que el Espíritu Santo y Jesucristo puedan enviar consuelo a esa familia, puedan enviar que ese dolor no sea ya más grande para que esas familias no se alejen mal de Dios, porque no pueden entender lo que están pasando
y se van contra Dios y eso va a producir aún más destrucción en ellos. Mi oración tiene más poder para traer salvación, pero también mis palabras tienen más poder para traer destrucción. Entonces, con la persona que vemos afectada en ese sufrimiento, a media semana le dijimos, ¿sabes qué? Vamos a orar así, vamos a pedir así, mira, ora, bendice. ¿Para qué? Para que tú tengas paz. No porque ellos vayan a dejar de hacer las cosas que están haciendo mal, les digo, insisto, la maldad que hay, ellos siguen en lo mismo, sino para que tú seas sanado y buscando que la misericordia de Dios alcance a esas personas en un momento, para que entonces ese alcance traiga también que tú seas menos sufrimiento por las afectaciones de ellos. Hay más poder en eso que en lo que hacemos. Vamos a seguir adelante. Y entonces empezamos a decir, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? Una de las pocas, nos faltarían horas aquí y tiempo para hablar de todo lo que la Biblia nos habla, que es la manera correcta de reaccionar ante el sufrimiento. Pero dice aquí este texto en Romanos 4:13, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Yo le pido a Dios, o sea, ¿qué está diciendo? Yo estoy orando por ustedes, lo que le acabamos de decir ahorita. Yo le pido a Dios, quien es la fuente de esperanza, que les llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Cuando nosotros empezamos a confiar, a pesar de nuestro sufrimiento, en que Dios está con nosotros, la esperanza nos va a llevar alegría y paz. Cuando nosotros estamos sufriendo, una de las cosas que más se necesitan es esperanza y es paz. Entonces, rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Díganme si no es cierto, se lo digo ahorita ahora sí que con toda la convicción y el corazón en la mano, que la situación que yo y mi familia estamos viviendo, que en la situación que las personas como las que hemos platicado últimamente y que han venido a buscar una palabra de consuelo o de esperanza, y que les digo que escuchen este estudio, a ti que hablamos esta semana y que buscas una esperanza, ¿qué es lo que necesitamos? Esa esperanza segura del poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, que nos va a traer alegría y paz. Yo ahorita, mi familia ahorita necesita esperanza, necesita paz. Y yo, créanme que hay momentos en que como tú queremos agarrar el teléfono y pedir auxilio, socorro, y sabemos cómo hacerlo, sabemos a lo mejor qué gente aún está más dispuesta a ayudarnos en este momento. Y créanme que aún en estos días pasó sobre mi cabeza. ¿Por qué? Porque necesitamos una alegría, una esperanza y una paz, porque el proceso está realmente fuerte y difícil, pero necesitamos poderle, dice, le pido a Dios, Él es quien, Él es la fuente de mi esperanza, Él es la fuente en el que yo voy a rebosar de esperanza a través del Espíritu Santo. Entonces, créanme que no vamos a encontrar una mayor fuente de esperanza. Y yo se los puedo decir, no porque sea yo el que se los diga, sino porque a veces cuando hablamos con las personas, ellos piensan que no podemos entender el proceso por el que están pasando porque no estamos sufriendo como ellos. Pero todos de alguna o de otra manera estamos experimentando un proceso, si estamos buscando a Dios, en el que estamos pasando por esto. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer estas escrituras, produce ya ahorita esperanza y produce paz, porque podemos entender que en verdad no estamos solos. Vamos a ver el que sigue, por favor. Un consuelo inagotable, descanso y alivio de la pena, la molestia o fatiga que aflige o oprime el ánimo. ¿Qué es el consuelo? El consuelo es descanso, es alivio de la pena. O sea que si tú y yo buscamos a Dios para ser consolados, vamos a obtener descanso. ¿Qué acaso no es lo que necesitas y lo que necesito ahorita que estoy afligido? No necesitamos descanso, no necesitamos alivio de la pena, no necesitamos que la fatiga que aflige y oprime nuestro ánimo, que nos quita las fuerzas, se reduzca, se quiebre. Eso es lo que necesitamos, el consuelo inagotable es lo que va a producir en nuestra vida. Vamos a ver qué sigue. Dice, este es el texto, pero creo que no le puse arriba, que está creo que en Primera de Corintios, dice, búsquelo por favor luego en una concordancia, dice, no sé si venga al final, Él nos consuela en todas nuestras dificultades. ¿En cuántas? En todas. Hay dificultades, decíamos, que vienen por nuestro pecado, hay dificultades que vienen por el pecado de otros, por el deterioro del universo,
por otras situaciones, pero en todas ellas Él nos consuela. ¿Para qué? Para que nosotros podamos consolar a otros. Por eso les decía ahorita, yo les digo de una situación en la que estamos viviendo, no porque mi experiencia o mi sufrimiento o mi cadena que yo estoy padeciendo ahorita produzca poder y autoridad para liberarte, en absoluto. Mi experiencia personal en absoluto trae libertad a tu vida. Lo que sí trae la libertad a tu vida es que el Señor me consuela a mí para que yo a través de ese consuelo y de esas dificultades pueda consolarte a ti. No soy yo, es Jesús. Es el Señor el que va a producir el consuelo en ti, pero nos utiliza a otros para poder llevar el consuelo, para que cuando otros pasen por dificultades podamos ofrecer el mismo consuelo que Dios nos da a nosotros. Si se dan cuenta, en vez de enojarme, yo lo fui entendiendo y lo sigo entendiendo cuando lo estoy hablando ahorita, de enojarme tanto, yo puedo entenderlo y tratar de producirle a las personas que están experimentando el consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. No es mi experiencia, insisto, no soy yo, no es nada de lo que yo tenga, pueda decir o hablar o de mis experiencias lo que pueda producir consuelo en ti. Es Jesucristo el que nos consuela, pero utiliza nuestras dificultades para consolar a otros. Vamos a ver que sí. Dice Romanos 5:8, Él le produce a nuestro sufrimiento un propósito. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Si tú piensas que tienes, como yo en un momento, de sentirme culpable, sentir que fallé, que no dije todo correctamente lo que tenía que decir, no hice correctamente todo lo que tenía que hacer, aún así Él le da un propósito para que todo coopere para bien, sí y solo sí, si yo reconozco mi pecado, reconozco mi sufrimiento, reconozco que todo tiene un propósito. Si yo amo a Dios con todo mi corazón, y si yo amo a Dios con todo mi corazón, voy a poner todas las cosas que están pasando en mi vida en sus manos y va a producir un propósito que tiene en nuestras vidas para que Dios pueda cumplir el propósito para el cual fuimos llamados. Cada pecado, cada caída, cada aflicción, cada sufrimiento, si nosotros en el momento en que entendamos este principio en cada situación en la que estemos pasando y que vas a pasar a futuro, produce en ti el reconocimiento, aunque hayas pecado en un momento, aunque yo haya pecado, al final va a producir lo que Dios quiere, que todo eso, mi pecado, mis debilidades, las aflicciones de mi pasado, las aflicciones de mi presente, las marcas aún que mis antepasados, mis padres, mis amigos han producido sobre mi vida, todas al final van a hacer que te cooperen para mi bien. Vamos a ver qué sigue. Y entonces viene esta parte de la que hemos hablado constantemente, que sí, nosotros seguimos buscándolo en nuestra vida y que seguimos viendo que en todas las situaciones que vivimos, de aflicción, de desesperanza, de duda, de pecado, de lucha, cualquier lucha que tú puedas tener, este principio es universal, básico y poderoso. Así que humíllense ante el grande poder de Dios y a su debido tiempo Él nos levantará con o no. Pongan todas sus preocupaciones, pongan todas sus ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Regularmente cuando pasamos momentos de aflicción, hoy decíamos de sufrimiento, no podemos humillarnos ante Dios por orgullo o no podemos humillarnos ante Dios porque Él ya nos defraudó, lo que vimos al principio, estamos enojados, todas estas cosas que vimos, regresa a las diapositivas, vuelves a pasarlas y chécate y verás. No podemos humillarnos, pero ante el gran poder, nosotros estamos humillarnos ante el gran poder. ¿Por qué? Porque les decía desde el principio, nuestra pequeña cabecita quiere enseñar o entender o a decirle a ese Dios maravilloso y grandioso, ese Dios de poder que está equivocado, que está haciendo las cosas mal con nosotros o con otros. Entonces, eso nomás produce destrucción. Necesitamos todos reconocer y humillarnos ante el poder de Dios. Aunque que tú y yo no podamos entender lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, en su gran poder, Él nos va a levantar con honor.
Sí, nosotros entendemos en ese poder y nos humillamos. Porque ¿qué pasa cuando el ser humano se humilla ante Dios? Al humillarse ante Dios, el ser humano perdemos nuestra fuerza, perdemos nuestra autoconfianza, perdemos nuestra forma de arreglar a nuestra manera las cosas y entramos al proceso con Dios y en un momento dado, tarde que temprano, ese humillarnos va a producir en nosotros el levantarnos con honor de la situación en la que estamos siendo afligidos. Si tú no puedes perdonar a tu esposo o a tu esposa que pecó contra ti, y tú por orgullo, aunque tú también pecaste contra él, no quieres, es por orgullo y no te quieres humillar ante Dios porque tendrías que reconocer todas estas cosas, no vas a salir adelante, no te vas a levantar, no me voy a levantar. Si ahorita tú y yo sentimos que estamos perdiendo algo que era nuestro y que lo necesitamos, pero que no lo podemos, aunque hemos luchado por mantenerlo, no lo hemos podido conservar, pero nos humillamos ante el poder de Dios. No es fácil cuando estamos perdiendo algo entender que a lo mejor lo vamos a perder, pero que viene algo mejor. Entendemos que Él nos va a levantar con honor, Él nos va a levantar con honor. Y ahorita nosotros, si tú y yo podemos, en otros estudios, mi esposo decía, tenemos que recordar las cosas que ya he hecho. ¿Cuántas cosas? Acuérdate y me acuerdo yo que yo decidí humillarme aunque no quería y que luego Dios me levantó con honores. Y que muchas cosas, por ejemplo, en mi caso, el esposo y la familia que tengo, vinieron de un momento en el que yo tuve ese momento listo de humillarme aunque estaba perdiéndolo todo y Dios me levantó con honor dándome lo que ahora disfruto, que otras cosas te has humillado y que Dios se ha levantado en tu vida y se ha levantado en mi vida y ahora lo tenemos con honor, pero que cuando son tiempos muy largos pues es difícil esto, ¿verdad? Y se pongamos todas nuestras preocupaciones en nuestras ansiedades en las manos de Dios, porque al final de cuentas Él tiene cuidado de mí. Y a veces cuando estas situaciones llevan a perder algo y no recuperarlo, pensamos que Dios no tiene cuidado de nosotros. Pero también tenemos que entender que hay cosas que tienen un principio y un final. Y a veces ya es el final de esa cosa y nosotros no queremos dejarlo ir. Pero a lo mejor ya es el final de esa cosa, es el final de esa vida, es el final de eso. Pero Dios va a traer otra cosa que traiga honor y que te levante tu vida. Porque Él siempre sabe saciar al alma herida. Él siempre sabe reconciliar. Dios es un experto en restituir, en transformar, en producir un efecto sobre nuestra vida que produzca una paz y que tú te das cuenta que cuando ves a hombres de Dios en la Biblia, si no podemos compararlo más que con otros que ya lo han pasado, que vemos que no, dice en el libro de Hebreos 11, dice que aparentemente ellos no recibieron lo que esperaban, pero vemos que consolidaron otras cosas en poder y autoridad sobre su vida y que las transmitieron aún trayendo libertad sobre generaciones constantes. Vemos a un Esteban que tú dices tú qué fruto pudo haber tenido en un Esteban que murió siendo golpeado. Te aseguro que en el lugar en el que está, cuando lo podamos ver cara a cara, tú vas a ver el fruto que produjo en su vida, pero nosotros después de 2000 años, cacho después, el fruto que produce en nuestra vida y que Esteban fue el primer golpe que Dios le dio a Pablo para quebrantarlo. Entonces, que Pablo ha sido un medio que Dios utilizó, que el Espíritu Santo utilizó en la palabra para traer a cuantos de nosotros palabra viva que nos lleva a la libertad. Entonces, debemos decir que falta esta parte. Dice, estén alertas, cuídense de su gran enemigo el diablo. Ojo, no se te olvide, cuando una cosa trae sufrimiento y destrucción, no es Dios el que la hizo, es Él el que la hizo, es el pecado del ser humano, porque Él anda en acecho constante, como un león rugiente, busca a quien devorar 24/7. Él va a quererte devorar 24/7 si le damos poquita entrada, poquito enojo, poquita aflicción, poquito miedo, poquito duda. Él en ese poquito entra a su portón y está buscando, devora mi paz, devora mi tranquilidad, créanlo, devora nuestra relación con Dios, devora nuestra salud, devora nuestras libertades, devora nuestros pensamientos. Manténganse firmes contra Él, sean fuertes en su fe. Nuestra fe no está basada en lo que nosotros podamos creer,
una fuerza que tengamos para decir creo. La fe de nosotros está basada en que cuando tú y yo tengamos un momento de aflicción, nos pesquemos de la Escritura, de la sangre de Jesús. La fe tiene a Jesucristo como el fundamento principal. La fe tiene la obediencia a la Escritura como fundamento principal. La fe no es decir creo, ay, sí, ya creo, ya tengo fe. No, la fe involucra creerle a Jesucristo. La fe involucra tomar la palabra. En el contexto de la riqueza de la fe involucra que cuando yo ya no tengo fuerzas, mi fuerza no va a ser porque tengo fe, Dios me fortalece. No, la fe involucra que cuando la fe es, yo voy, me pesco de Jesús y sus promesas, su palabra, y lo que Él me dice que obedezca y haga, y entonces tengo la firmeza para poder sobrellevar las cosas. Y dice, recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por lo mismo. Entonces, mal de mucho consuelo de tontos. No, te lo está diciendo que todas otras personas que están pasando en el mismo sufrimiento van a ser aquellos que lleven consolación a tu vida y que intercedan ante Dios por ti, y tú vas a salir victorioso porque esos creyentes ya pasaron lo que tú y yo estamos pasando. Y ese es el poder que produce el que un creyente esté también sufriendo lo mismo. No es que sea consuelo de muchos el ser tonto, sino que ellos interceden por ti, interceden por mí. Dice Hebreos 11, tenemos tan grande número de testigos de los que podemos aferrarnos para vivir en la fe en Jesucristo. Y vamos a ver lo que es el último cacho. En su bondad Dios nos llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan subido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea la gloria, el poder y para siempre. Y yo decía, ¿cuál es el fundamento sólido? Este es el fundamento sólido. Me metí a estudiar de todo este texto, ¿a qué fundamento sólido se refiere? Yo sé que el fundamento de todo es Cristo, ¿verdad? Pero ¿qué fundamento sólido pone Cristo en nosotros cuando pasamos en este tiempo en su gloria eterna? Es el fundamento sólido, la restauración total a través de Jesucristo, el sostenimiento en tu aflicción, en tu dolor, la fortaleza, el afirmarnos, este fundamento sólido. Él nos afirma, Él nos fortalece en Cristo Jesús, Él nos sostiene en Cristo Jesús, Él nos restaura en Cristo Jesús. Pero no tienes que esperar, y yo no tengo que esperar. Cuando yo leí eso dije, ay, o sea, cuando ya pase todo esto, o sea, créanme, ya es más de un año todo eso. Entonces ya me voy a sentir restaurada, sostenida, fortalecida, firmada. Pues bueno, o sea, pero pues y luego mientras, o sea, ¿qué hago? Y entonces el Espíritu Santo me habla y me dice, no, es que mi restauración, mi sostenerte, mi fortalecerte, mi afirmarte en el fundamento de Cristo es ahorita en lo que estás pasando. Yo te estoy afirmando. En el sufrimiento que estás pasando, yo te estoy fortaleciendo. Yo te estoy poniendo el fundamento sólido para que cuando vuelva a venir esta prueba que tú estás pasando, a lo mejor sobre el mundo entero, sobre otros, tu fundamento sea sólido, sea firme, sea fuerte. Entonces, por eso termina el texto diciendo, a Él sea todo el poder para siempre, amén. A ese bondadoso Dios. ¿Sabes qué está diciendo el escritor aquí al final? Está diciendo, Pedro, o sea, wow, que entiendo que todo esto que estoy sufriendo, que Él estaba padeciendo, dice, me produce un fundamento fuerte. O sea, Señor, a ti sea la gloria, porque mi sufrimiento me está produciendo una fuerza, me está sosteniendo. Y sea que el sufrimiento que estoy padeciendo, sea porque algo en mi vida va a terminar un ciclo, o va a venir uno nuevo sobre lo que está pasando, o va a traer vida sobre mi familia, sobre mis hijos, a ti sea la gloria y el poder, porque al final de cuentas, todas las cosas me están ayudando para mí. Y esto es lo que queríamos compartir con ustedes en esta noche. Nosotros necesitamos estar constantemente escudriñando las escrituras. Leíamos, Él como león rugiente anda buscando qué devorar. Y entonces cuando tú y yo estamos pasando algún proceso, entra por el sufrimiento, pero luego se va por la duda,
y luego se va por la espera, y luego se va por el cansancio, y luego se va por la desilusión o el sufrimiento que pasamos cuando alguien nos hace daño. Pero total, que este león rugiente es alguien que está constantemente buscando destruir. Entonces, si nosotros no estamos buscando Ahorita lo ponen dentro constantemente de una y de otra forma que Dios traiga sanidad a nuestra vida, vamos a entrar en un proceso de una amargura total que nos va a salir muy difícil terminar. Y voy a dejarle un lugar. Aquí me voy a quedar. Sí, pásame y vamos a entonar este canto como una oración. Confiemos en Dios, en su consuelo, en su amor, en su misericordia. ¿Lees el Salmo 62? Sí. Lee, por favor, tú. Aquí está el Salmo 62, el 1, el 2 y luego del 5 en adelante, poquito. Yo te digo hasta dónde. Vamos a empezar el Salmo del 1 al 2. Salmo 62, del 1 al 2. Espero en silencio delante de ti, oh Dios. Óralo. Orémoslo juntos, estamos pasando una aflicción. Espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde jamás seré sacudido. Versículo 5. Que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Solamente Él es mi roca, solo Él es mi roca, mi salvación, mi fortaleza donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio. Él es una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Oh pueblos, o podríamos decir ahorita, oh amigo, oh hermano, confía en Dios en todo momento. Oh alma mía, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón. Señor, vengo a poner delante de mi corazón este sufrimiento, porque Él es mi refugio. Ahora con la tablet para empezar el canto. Espero en silencio delante de Dios, de Él proviene mi victoria, solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza. Jamás seré sacudido, oh pueblo mío, confía en Dios. Dile que hay en tu corazón, Él es nuestro refugio. Ahí mero, ahí mero. Oh pueblo mío, confía en Dios. Dile que hay en tu corazón, Él es nuestro refugio. Dios ha hablado con claridad, yo he oído muchas veces el poder, oh Dios, a ti te pertenece. Dios ha hablado con claridad, he oído muchas veces el poder, oh Dios, a ti te pertenece. Oh pueblo mío, confía en Dios. Dile que hay en tu corazón, Él es nuestro refugio. Oh pueblo mío, confía en Dios. Dile que hay en tu corazón, Él es tu refugio.
Dios ha hablado con claridad. Yo he oído muchas veces el poder, oh Dios, a ti te pertenece. Dios ha hablado con Quiero claridad. decirte hoy con mi corazón que tú eres mi refugio, que los poderosos, aunque parezcan, no son lo que parecieran, que juntando los que no te conocen y los que aparentemente también no son nada. No te ganes la vida mediante la extorsión ni pongas tu esperanza en el robo. No pongamos nuestra esperanza en el vacío que este mundo ofrece. Señor, perdóname si por mí poner mi corazón en lo vacío de este mundo, el sufrimiento se ha acrecentado sobre mi vida. Si el poder, según yo, ver que otros están mejor que yo, si el poder es a lo mejor pensar que otros sanos y yo enfermo, Señor, no pongas tu esperanza en otros lados, porque con claridad tú has dicho, Señor, que todo el poder pertenece a ti. Que tu amor inagotable, Señor, es ese poder. Ciertamente tú, Señor, obrarás con justicia en cada uno, pero que para mí, que pueda poner mi confianza en ti, Señor, que pueda esperar en silencio delante de ti. Tú eres mi victoria, mi salvación, porque aún en el sufrimiento, si yo espero en ti, mi mente mantendrá sana y libre y poder pasar este proceso en libertad. Solamente tú eres mi roca, mi salvación. Aunque tenga miedo, aunque tenga temor, Señor, aunque haya dolor y sufrimiento, tú eres mi fortaleza, donde jamás seré sacudido. Señor, que todo mi ser espere delante de ti mi esperanza. Ponemos, Señor Jesús, nuestra esperanza en esta noche en ti, Señor, porque a ti pertenece el poder, porque tu amor inagotable, tú quieres, Señor, traer consuelo, y porque aunque lo olvidamos constantemente, Jesús, tú sufriste justamente para entender mi sufrimiento y traer consuelo a mi corazón. Varón de dolores, experimentales quebrantos, por cuanto escondimos de nuestro rostro, pero tú, Señor, decidiste poner todo nuestro dolor, nuestro pecado, nuestro sufrimiento delante de Él, para engrandecerlo como el Rey y Señor y Salvador, y para traer libertad y traer salvación a nuestras vidas. Así, Jesucristo, damos la gloria, el honor, la alabanza y el poder. Y que, Señor, en verdad seguimos proclamando que ante tu nombre, Jesús, se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Queremos invitarte una vez más, si tú ves que alguien está pasando por sufrimiento, que compartas este estudio, que compartas estos cantos. Crean lo que sabemos, que son del corazón de Dios para ti. Ni siquiera estuvimos puestos de acuerdo para que Dios trajera inspiración en este canto que el Señor le entregó a mi esposo a través para este ministerio, y el estudio que se dio en esta noche. No estábamos puestos de acuerdo. Es la guía y la dirección de Dios, porque Él quiere traer consuelo a nuestras vidas, Él quiere traer libertad a nuestras vidas. Compártalo, suscríbete, y que otros se suscriban. Queremos iniciar estos estudios en vivo en YouTube, necesitamos más suscriptores. Compártelo con el que tenga necesidad y aprovechemos la palabra que puedan traer estos estudios para traer libertad en nuestra vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.